Muy buenos días, viernes 3 de febrero, acabamos de abrir el programa con la canción Mano Dura de Pedro Aznar y David Lebón, una canción del 2007, pero que tiene que ver con que cada vez que llega una elección, el tema de la seguridad pasa a ser una herramienta de campaña. Titulamos la seguridad como herramienta electoral la apertura de este programa, donde vamos a repasar audios de la gran protagonista del tema de seguridad, que es Patricia Bullrich, el conflicto que se generó con Florencia Arieto y algunos otros audios relacionados y videos relacionados con el tema. Pero hagamos primero un repaso de otras veces que fue la herramienta electoral la inseguridad. Carlos Rucauf gana las elecciones de 1999 para gobernador en la provincia de Buenos Aires con el eslogan Mano Dura frente a la garantista en aquel momento Fernández Meijide. El falso ingeniero Juan Carlos Bloomberg gana las elecciones de medio turno, creo que tiene una muy buena performance en el 2005, aprovechando la triste situación de que habían asesinado a su hijo en el año 2004 y las campañas que él había hecho en contra de la inseguridad. Francisco de Narváez gana la elección de medio término en la provincia de Buenos Aires en el año 2009 con el eslogan Tengo un plan contra la inseguridad. No solamente en la Argentina se da este fenómeno. Podemos decir que Giuliani, el famoso mayor también de mano dura de Nueva York, ganó las elecciones en 1994 y perduró al frente de la administración de Nueva York hasta el año 2001 con el eslogan Tolerancia cero frente al delito. Alguien construyó también su imagen como Rambo, de Sergio Berni, que no es casual su afinidad con Patricia Bullrich. Vamos a comenzar con lo que generó la polémica en estos días, primero con Florencia Arieto diciendo Patricia Bullrich dobla todas las curvas a 180 y no se puede dejar muertos en los desalojos. Vos pedís como demagogia que vaya el ejército a hacer seguridad interior y un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Después tenés una montaña de muertos en el combate contra la inseguridad y el ejército termina imputado por violencia institucional. ¿Está tratando de demagoga a Patricia Bullrich? Siempre dobla 180, no podés doblar 180 todas las curvas. ¿Y sabés por qué lo digo? Porque se lo dije en la cara cuando discutimos, cuando me sumé a ese equipo, el procedimiento de Cuyamen. O sea, que vos ya no trabajás con Patricia Bullrich. Y la respeto y la quiero y ella lo sabe, pero sabe que tenemos metodologías distintas. El Estado no puede desalojar con un muerto, dejar desalojar con un muerto y dejando muertos los desalojos, porque así no funciona el Estado. ¿Qué muerto dejó en los desalojos? Maldonado en Cuyamen, Nahuel. No, pero perdóname, Florencia, a Maldonado no lo dejó... No, lo que estoy diciendo... dejó el gobierno de Macri, ni nadie lo sumergió en el agua. No. Fue en el marco de un procedimiento de desalojo de una ruta que terminaron corriendo campo abierto. La orden era desalojo de una ruta. Los perdiste en el medio del campo, los perdiste, desalojaste la ruta. Si vos te acelerás y cometés un error y alguien muere, por más que no se te puede imputar directamente, porque no tuvo nada que ver ni la gendarmería ni toda la construcción que hizo el kirchnerismo respecto a ahogar Maldonado, pero en el análisis del procedimiento vos te tenés que sentar con las fuerzas de seguridad y decir, esto no puede pasar, ajustemos el procedimiento. Bueno, ahí tenemos luego a Patricia Bullrich, también el 1 de febrero, cuando la gente me elija presidente, el orden va a ser la regla y no el desorden. Maldonado tuvo una profundidad que si nosotros no hubiéramos entendido de entrada cuál era el sentido que le buscó el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos que mintieron desde el primer día, nos hubiéramos comido el tecnicismo, hubiéramos entregado a los gendarmes y hubiéramos dicho pasamos a 2 o 3 a disponibilidad. ¿Cuál era el tecnicismo? Que no debieron haber bajado a la ruta, no debimos bajar a la ruta, no hay que terminar con los piquetes porque entonces puede haber un problema. Es que el desorden le gane al orden. Y en mi concepción, cuando fui ministra, y si la gente me elige como presidenta, el orden va a ser la regla y no el desorden. Y ahora tenemos la misma Patricia Bullrich. Si necesitamos usar las Fuerzas Armadas por combatir el narcotráfico, lo vamos a hacer. Vamos a tener que poner orden. Y el orden no va a alcanzar solamente con la policía que está viviendo al lado de los narcotraficantes o con los jueces que viven al lado de los narcotraficantes. Vamos a tener que tomar medidas fuertes para que no se expanda lo que pasa en Rosario. Y si tenemos que cambiar la ley y hacer una ley de defensa y seguridad nacional y usar a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico, lo vamos a hacer. Porque necesitamos salvar a nuestra población.
Bueno, y ahora tenemos a Sabina Frederick, la ex ministra de Seguridad de la Nación, diciendo que hay cierto punto de contacto entre lo que decía Florencia Arieto y lo que decía ella. Ella no se desdijo. Lo que ella dice es que no debe haber hecho esas críticas en forma pública. Es decir, que no se arrepiente de lo dicho. Y la verdad que todo lo que dice con su estilo, con un poco de esparpajo, es cierto, sobre todo juzgándolo a la luz de lo que nosotros revisamos durante nuestra gestión. Yo hacía memoria, el 22 de enero del 2020 nosotros le pedí yo por resolución como ministra al director nacional de Gendarmería, que era otro, porque yo tuve el director de Gendarmería de Bullrich durante 3 semanas. Pero al nuevo le pedimos que inicie una investigación interna sobre ese operativo. Esa investigación se terminó a principios de julio del 2020 y el 3 de agosto, en homenaje a Santiago Maldonado, nosotros presentamos el resultado de ese informe y con ese informe iniciamos una causa penal contra Pablo Nocetti, el director de Gendarmería de ese momento, Otero, y el segundo. Y esa denuncia penal que recayó en el juzgado de Casanelo fue por mucho de lo que dice Arieto en forma muy general, y siguiendo la argumentación de Bullrich lo que hizo fue dar órdenes ilegales. Cuando ella dice que ser firme, hay que ser firme contra, ¿no? Dice en un momento, hay que ser firme en su imaginario contra la ley. Bueno, aquí Sabina Frederick coincide con lo que dijo Florencia Arieto en el primer audio que pasamos, que es el que generó toda la controversia. Ahora vamos a escuchar otra Florencia Arieto, la misma, pero con una posición totalmente distinta. Esto es del 19 de mayo del año pasado, diciendo a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metralleta. Yo me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego ni a los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber. No se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio. No. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra. Bueno, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con metra y luego no se puede dejar un muerto en cada uno de los desalojos. Parece claramente una contradicción supina. Vamos ahora a Sergio Maldonado. En el 2017 dice, Arieto decía algo similar. O sea, está diciendo que en el 2017 Arieto decía lo mismo que dijo hace 2 días. Escuchemos al hermano de Maldonado. En realidad también es como que es un juego interno y es esperable. O sea, ya a mí no me sorprende nada esta gente. Pero si revisan, en el 2017 también dijo algo similar, cuando Santiago se lo estaba buscando. O sea, acá es como, no hay gente que resista archivos, más allá de todo está, en algún momento algo dijeron. Después ella se fue a trabajar con Bullrich y evidentemente debe haber cambiado por ahí la postura. Ahora vuelve a lo que había dicho antes. Pero hay una parte en la cual había dicho algo similar. Es toda media, ¿no? Porque en realidad lo que ella está diciendo es algo que ya dijo Sabina Frederick, cuando el gobierno reconoció, o el Estado, diciendo que la Gendarmería había hecho un pésimo procedimiento, y de hecho es verdad, no había una orden para ingresar al lugar, y es por eso que se mandan, y después empieza todo esto, que está todo grabado, cuando los gendarmes empiezan y les arma testimonios en ese momento Barberis, para que digan y hagan creer que fue con la ley antiterrorista esto de perseguir y entrar a un lugar que no tenían orden. Pero en verdad está bien, es en esa línea. Bueno, y acá tenemos finalmente último de Florencia Arieto. El Estado no puede matar, del año 2017, o sea, del momento en el que Maldonado dice que Arieto tenía la misma posición que tiene ahora. Lo que tiene que quedar claro, yo escuchaba a Nocetti, es así el RAM sea terrorista, el Estado no puede matar, el Estado no puede capturar sin orden, el Estado no puede lastimar, el Estado no puede torturar. O sea, tenemos que dejar en claro que el Estado tiene la responsabilidad de aplicar la ley y proteger
y aplicar los protocolos tal cual lo dicen. Porque si no pareciera que demonizar, como pretende este gobierno desde que asumió, a una identidad política, a un grupo o a alguien que comete delitos, si sea un delincuente, habilita a hacer cualquier cosa, habilita la bala, habilita la tortura, habilita el armado para ponerle la rodilla en la sien a un pibe desarmado en la calle, habilita a que los policías estén de civil y para disimular, una vez que capturaron a algunos, se pongan un chaleco para disimular. Entonces, eso es ir a un Estado policial. ¿Es dictadura? No, es un Estado policial. Bueno, aquí tenemos entonces, tiene razón Sergio Maldonado, de que Florencia Arieto opinaba en el 2017 lo mismo que dijo criticando a Patricia Bullrich hace 2 días. Lo raro de Florencia Arieto es esa declaración el 19 de mayo de que había que entrar con Metra a la provincia de Buenos Aires, que bueno, aquí algunos asignan que tenía que ver con que había empezado a trabajar con Patricia Bullrich y evidentemente algo en la relación entre ellas se rompió y volvió con el mismo argumento que tenía en el año 2007. Vamos a cerrar ahora con una Cristina Kirchner diciendo: terminemos con ese debate berreta de mano dura y garantistas. Un tema complejo, pero que hoy sufre el conjunto de la sociedad argentina. Hay que terminar con debates absurdos, porque la democracia tiene una deuda en materia de seguridad de la vida de los vecinos, de las vecinas, de los habitantes. Ningún partido político lo ha podido solucionar. Y por favor terminemos con ese debate berreta de los mano dura, de los garantistas por un lado, los mano dura. Miren, muy berreta el debate, y muy cínico y mentiroso además. Miren, si para algo sirvió lo que me pasó fue para demostrar que cuando estuvieron en el Ministerio de Seguridad los mano dura, a la política de inteligencia criminal le pusieron una Miss Argentina para que la condujera, que no nos berreteen más con que saben de inteligencia y de seguridad. Y a la hermana de la Miss Argentina a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad. Basta, muchachos, los vimos. Bueno, pero el debate de mano dura evidentemente produce efectos electorales. Fíjense la cantidad de elecciones ganadas que decíamos al principio: Rucauf en el 99, Bloomberg en el 2005, de Narváez en el 2009, poníamos el caso de Giuliani en Nueva York. Es decir, evidentemente el tema de seguridad es un tema que electoralmente rinde mucho y por eso nuevamente vuelve a estar colocado en el primer plano de la agenda, no por casualidad, porque tenemos elecciones pronto. Así que vamos a cerrar con esta canción Mano Dura de Pedro Aznar y David Lebón, la apertura de este programa, y ya comenzamos con el resto. Gracias.